Shalom, bienvenidos una vez más a este estudio de la Paracha en familia. Somos los pastores Jenny Rojas y Johnny Sarmiento y hoy estaremos hablando de un tema bien interesante para todos nosotros. La Paracha Korach, que la encontramos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 1 al capítulo 18, versículo 32. cuyo significado es depilado. Muy interesante porque vamos a ver tres aspectos bien importantes que se encuentran en el liderazgo o en el corazón de un líder. Así que, ¿qué te parece si nos vamos de una vez a la lectura? Vamos al libro de Números, capítulo 16, versículo 41, leo de la versión Reina Valera. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. Y aconteció que cuando se juntó la congregación de Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y aparecido la gloria del Eterno. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Elohim habló a Moisés diciendo: Los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Eterno, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario, como Moshe le dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Después volvió Aarón a Moshe a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Impresionante lo que nos narra esta porción de la escritura. Vemos cómo desde el capítulo anterior, el capítulo 16 de esta parashá, el pueblo se levantó con un líder específico que fue Korah para desacreditar a los líderes que estaban enfrente. Y vemos cómo no aprenden de la lección que han visto y cómo el Eterno trae toda su ira, deposita toda su ira, y en la misma tierra dice que se tragó viva a este varón y a su familia. Y no contentos con esto, dice que al día siguiente, o sea, increíble, ¿no? Ven todo lo que sucedió y al día siguiente se levanta nuevamente el pueblo y murmura contra los hombres o contra la autoridad que el Eterno había establecido en este lugar. Como yo quisiera también abordar este tema, es poniéndolo en nuestras propias ropas y viendo esta situación que pasa como una situación que muy seguramente a ti o a mí nos habrá ocurrido o posiblemente nos puede ocurrir. Lo tremendo es que esa rebelión se genera o se produce en el corazón mismo de la familia. Acá vemos que precisamente ocurre con el clan o con los levitas. Aún en medio del lugar donde nosotros servimos pueden existir o pueden aparecer estos focos. El corazón nuestro nos comienza a jugar una mala pasada. Es que el mundo actual nos ha enseñado que tenemos que ser competitivos y que todos tenemos que llegar al primer lugar. Todos tenemos que ser el primero, todos tenemos que ser los mejores. Incluso en la época del primer siglo, a Yeshua, la mamá de uno de sus discípulos, le preguntó que quién iba a ser el que se iba a sentar al lado derecho de él. Y Yeshua mismo le contesta pues que eso no le corresponde, que él no le va a contestar esas cosas. ¿Por qué? Porque el que es grande en el reino de los cielos es precisamente el que se hace, el que es siervo y se hace pequeño. El que se hace pequeño, el que sirve, el que no está buscando el reconocimiento de los demás. Pero vemos cómo es el corazón del pueblo. El corazón del pueblo es un corazón muy seguramente malagradecido, como el corazón de muchos de nosotros, porque no quiero señalar a lo que pasó en ese momento como ese pueblo malvado, porque muchas veces nosotros hemos tenido un corazón inapropiado con el Eterno. No hemos sabido valorar las personas que el Eterno ha puesto como autoridades espirituales sobre nuestras vidas. Y hemos permitido que toda la tendencia, la actualidad y todo este mover nos lleva a tener un corazón codicioso y un hambre de poder y reconocimiento. Nosotros hace poco aprendimos de declararnos culpables frente a esas cosas, porque es muy fácil señalar al otro y decir: tú estás fallando, tú fuiste el rebelde. El pueblo de Israel en ese tiempo sí que era rebelde, ¿no? Pero hoy por hoy, si nos evaluamos a nosotros, podríamos decir que somos ese mismo pueblo, y muchas veces nuestro corazón alberga esos mismos sentimientos de enojo, de iras, de contiendas, de pleitos, de querer
tomar la posición del otro, aun cuando no se nos haya entregado. Y esa es la posición del ser humano, ¿no? La posición a la que muchas veces queremos llegar es a la posición, queremos llegar allá, pero no queremos el proceso. Porque créeme que el proceso de las personas que el Señor muchas veces pone delante de nosotros es un proceso duro, es un proceso difícil, es un proceso en el cual Él se ha encargado de moldear su carácter para que lleguemos a la estatura precisamente del varón perfecto. Y esto me trae a colación la palabra que nos enseña que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero no dice supere la estatura del varón perfecto. Y que algo que nos está haciendo mucho daño, y hablo en general, es esa hambre y esa competencia por querer saber más que la persona que me está enseñando. En vez de yo querer ser más para el pueblo y ser más para el Señor, muchas veces nos centramos simplemente en saber más. ¿Para qué? Para llenar nuestros propios egos y buscar una posición. Es decir, caer nuevamente en lo que estaba ocurriendo en la época de Moshe, cuando Coré decía y llamaba a la gente y decía, pero ¿quién nos puso a ellos? ¿Es que acaso Dios no nos escucha a nosotros? Pues déjame decirte que muy seguramente tú no conoces ni caminaste el proceso que la persona, que el Padre te ha puesto en este momento en tu vida y adelante para guiarte de alguna forma. Tú no conoces el camino, no conoces el proceso, no estuviste ahí, tal vez cuando Él vivió esos momentos de desierto, de angustia, de aflicción. Entonces vemos que cuando permite el ser humano, el hombre, albergar estos sentimientos y estas emociones en su corazón, pues hay algo que quizás es lo último que vemos, y es que esto nos está separando de la presencia del Eterno. Porque no solamente nos estamos levantando contra esa autoridad física que vemos, sino nos estamos levantando en contra de su Torah, de sus mandamientos. Y eso hace que, dice que cuando Él nos ve en esta condición, aquel que se aparta de su Torah, también se aparta de Él. ¿Sí? Entonces, increíble que a veces caemos en esa posición y no lo vemos, no logramos evidenciar esto. Es como una estrategia del enemigo, y esta estrategia del enemigo pretende infiltrar y destruir. Vamos a un segundo punto. Ya hablemos un poco del corazón del pastor, o el corazón de Elías, o el corazón de Aarón, o el corazón de Moshe. Quiero mencionar el corazón de Aarón, o más bien la vida de Aarón, o lo poco o lo mucho que podamos saber de él en este momento. Y es que Aarón, primero, es un ser humano, como tú, como yo, y cometió muchos errores, pero el Padre vio más allá de sus errores y vio el corazón y le permitió ponerlo al lado de Moshe, no solamente como su hermano mayor, porque Aarón era el hermano mayor, sino también como un amigo, muy seguramente como un consejero, porque Aarón tuvo que escuchar muchas veces cosas que estuvo viviendo Moshe, pero Aarón sabía sujetarse. A pesar de que él era el mayor, sabía sujetarse. Aarón tuvo el privilegio también de escuchar la voz del Eterno como lo escuchó Moshe. Pero hay algo muy bonito, y es que Aarón es un hombre obediente. Cuando Moshe le dice que tiene que tomar el incienso y tiene que ir a presentar un sacrificio de expiación para detener la mortandad del pueblo, Aarón no lo piensa un minuto, no lo vemos en la lectura, sino que inmediatamente sale corriendo y pone su vida entre la vida y la muerte. Esto es un aspecto muy importante porque no cualquiera está dispuesto a hacer esto. No cualquier pastor, no cualquier siervo que lo voy a hablar así más claramente, no cualquier siervo que no haya sido establecido por el Eterno está dispuesto a dar hasta su propia vida por su pueblo. Es una condición que quizás uno dice, uy, ser pastor, el título, hablamos hace un momento, uy, yo quiero esa posición, pero cuando te dicen, ¿estás dispuesto a dar hasta tu propia vida? ¿Estás dispuesto a dejar muchas cosas de tu vida personal? ¿Estás dispuesto a abandonar muchos de tus sueños por amor al Eterno y por amor a ese pueblo que vas a pastorear? Es ahí donde como que ya lo empezamos a pensar. Sin embargo, volviendo al tema de Aarón y Moshe, fue muy hermoso poder leer de la escritura que ellos presentan este sacrificio, esta ofrenda de expiación y oran por ese pueblo. Y aquí recordaba que muchas veces cuando el corazón del pastor se mina, se olvida y pierde el enfoque de ese llamamiento que el Eterno le ha hecho. Entonces ya no ora, ya no se preocupa, no, esta alma está en pecado, esa alma dejémosla que el Eterno mismo la reprenda, que el Eterno mismo trate con ella. Y se nos olvida que hemos sido llamados a cuidar de la necesidad de esa alma, de ese rebaño, de ese pueblo. El corazón del pastor o de un pastor viene a ser como el corazón de un padre.
Porque un padre, seguramente tú dices, no, dar la vida por las ovejas, espérate. Y si yo te digo, ¿tú darías la vida por tus hijos? Entonces muy seguramente dirías, daría mi vida y mi otra vida, si hubiera otra vida, así entre comillas, la daría por mis hijos. Amor a los hijos. Y hay algo más que tiene el corazón del pastor. Y en esto tenemos que pedirle mucho al Padre que nos dé un corazón así. Y es que así como tú tienes hijos y sabes que ellos tienen defectos, tú trabajas en que ellos pulan sus defectos, pero tú no te concentras en los defectos de tus hijos. Tú te concentras en sus virtudes y exaltas sus virtudes y los promueves y los impulsas. Nunca vas a quererte aprovechar de ellos. Es más, tú buscas darles. Y acá vengo con un punto bien interesante y es algo que hemos podido vivir, y es que Yeshua, cuando hace la multiplicación de los panes y los peces a los apóstoles y a nosotros, nos da una enseñanza muy impresionante. Es que en un momento el pueblo tiene hambre y está cansado y los apóstoles le piden a Yeshua que los despache, que los mande a comer. Pero Yeshua dice, no, aliméntenlos ustedes. Y esto es tremendo porque yo soy 100% convencido de que todo lo que ocurrió en la Escritura 100% físicamente ocurrió y 100% espiritualmente lo ocurrió también. Y ellos, los apóstoles, dijeron, pero ¿cómo hacemos? No tenemos. Y el Señor les da esa lección y levanta los panes y los peces. Y acá es donde viene como mi punto a reflexionar, y es que simplemente cuando se tiene el corazón de pastor, no solamente es dar un alimento espiritual, sino muchas veces llegar en el momento preciso y solucionar el hambre y la necesidad en la medida de las posibilidades a una familia o a una persona. O sea que podríamos hablar que un buen pastor se encarga de instruir ese rebaño, ese pueblo, esa oveja, esa alma, pero también se ocupa de las necesidades de esa alma, de ese pueblo, de ese rebaño. Otra más. Dice Yeshua, el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Y Aarón viene y se para en la línea de la vida y la muerte. Entonces, ¿cómo no valoramos esas personas que tal vez cuando hemos estado en estos momentos de crisis, estos momentos difíciles, muy seguramente muchos de nosotros entre la vida y la muerte, se han levantado en oración, han viajado al sitio que sea necesario y han luchado contigo, ¿sí? Y por mí, porque lo han hecho. Yo no puedo sentirme sino más que agradecido por todas las personas que han pastoreado mi vida a lo largo de estos años. Hoy los veo con un nivel de admiración muy alto y con una gratitud impresionante hacia ellos. Mis respetos para todos ellos. Vamos al tercer punto. El enemigo quiere reinado y no quiere pastoreado. Es tremendo lo que el enemigo ha hecho y con nosotros, ¿no? O bueno, lo que intenta hacer con el pueblo. Y acá tenemos que pesar nuestros corazones y decirle al Señor, Señor, sondea y escudriña mi corazón, porque en vano yo estudio la palabra si solamente lo hago académicamente y no logro interiorizar todo esto. Hoy por hoy analizamos también que muchos quieren reinado, pero no pastoreado. ¿Por qué? Porque el proceso de pastoreado es muy duro, hay rechazo, hay mucha soledad, hay pruebas, hay desiertos, pero tú dices, no, yo quiero llegar allá. Tenemos el título. Porque la gente tiene hambre de título, hambre de la posición, hambre del conocimiento, hambre de que, wow, esa persona enseña tremendo. Y empezamos a ver que existe una competencia, y es algo que yo he podido notar. Espero, tal vez sea el único, pero no creo que sea el único. Y yo noto que empieza a existir una competencia. Y en esto nosotros tenemos que pedirle perdón al Eterno y darle gracias por permitirnos enfocar nuestras vidas. Porque esta competencia nos desenfoca y en algún momento empezamos a competir como por el conocimiento, como porque yo tengo que saber más que la persona que me está instruyendo, más que mi pastor, y eso está bien, eso está muy bien, pero por alguna razón el Señor puso esa persona ahí, seguramente hasta con menos educación o formación intelectual que tú, para formar algo especial en tu vida. Y ahí es donde se hace muy importante tener y cuidar las personas que el Eterno ponga como pastores en tu vida. Hoy por hoy el internet, Rabino Google, está lleno de información muy buena, muy interesante, una información que nos puede servir, que nos puede ayudar a crecer, pero necesariamente esa información tiene que ser canalizada. Hay pasos en la vida que muchos debemos dar, muchos vamos a dar,
pero son pasos que requieres darlos de la mano de un pastor, que ahí es donde viene la labor del pastor. Mientras que la labor del maestro es impartir esa instrucción, el pastor se tiene que encargar que aquel pasto que tú estás comiendo sea un pasto bueno, que no te vaya a enfermar, que te ayude a ser fuerte, que te ayude a caminar firmemente, que te ayude a cuidar a tus hijos, que te ayude a tener tu hogar en orden. Y entonces es cuando el ministerio pastoral se hace un poquito incómodo, pero definitivamente puedo decir que el enemigo quiere reinado y no quiere ser pastoreado. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese afán de competir con la persona que el Padre ha puesto ahí en tu vida, pues definitivamente tú quieres es una posición. Y no quieres dejarte pastorear y no quieres permitir que el Eterno haga una obra en tu vida. Tú puedes decir, pero ¿por qué tú dices todo eso? Porque de alguna forma he vivido todos esos, he pasado muchas cosas, seguramente he pasado cosas así como esas, pero hoy el Eterno me ha ayudado a comprender que no es del que corre la carrera, sino del que Él tiene misericordia. Amén. Y que ni el pastor es más que la oveja en el reino de los cielos, sino que mientras cada quien cumpla la función que el Padre le entregó, el ministerio. Ahora tú dices, no, pero ¿cuál ministerio? Pues déjame decirte que tienes un ministerio allá en tu casa. Ese es el principal ministerio. Es el primer ministerio. Sí, antes de irte a ganar el mundo, lograr ganarte tu casa. Hay algo que de pronto vale la pena compartir en este instante y algo que me ha ayudado a cuidar especialmente mi corazón y lo he podido enseñar a otros, y es siempre entender que adelante de ti siempre va a haber alguien y detrás de ti también. Tú no puedes desenfocarte de ese norte. Hay una persona de la cual siempre vas a tener que aprender algo, pero también hay otro detrás tuyo aprendiendo de ti. Así que si tú guardas tu corazón frente al que va adelante, el que viene detrás tuyo va a guardar su corazón de ti, va a guardar su corazón hacia ti más bien. Y nadie puede enseñarse a sí mismo. Eso es algo que también vemos cuando se quiere reinado, porque hay una frase del pueblo judío donde dice que todo gran alumno se hace de un gran maestro, pero también el maestro deja de ser maestro cuando deja de ser alumno. Así es. Entonces yo creo que con esto finalizamos este estudio de Parashá Familia el día de hoy. Les damos muchas gracias, que el Eterno los bendiga y esperamos nos continúen acompañando lunes, miércoles, viernes y domingos en este mismo horario. Que el Eterno les bendiga. Shalom, Shalom, shalom. shalom.